Bueno, arrancamos. Le damos la bienvenida a todos y a todas los que están y los que se van sumando a esta novena temporada de Didáctica a la Carta, un espacio más que tenemos desde la Red Lúdica para conversar y poner en tema cuestiones que hacen al nivel inicial y al nivel primario, que nos van acercando a ustedes. Y bueno, y a partir de ahí fueron surgiendo diferentes temáticas, y en esta novena temporada estamos trabajando sobre educación sexual integral. Ya hicimos 2 capítulos de esta temporada. El primero estuvimos haciendo foco en la inclusión, ¿no? Y por otro lado, el capítulo anterior, del martes pasado, estuvimos pensando si es necesario en un momento hacer foco sobre propuestas que trabajen específicamente algún contenido referido a la ESI, sin trabajarlo, digamos, de manera lineal o de alguna manera aislada, sino entendida en un contexto y en una complejidad a partir de nuestro enfoque, ¿no? De este enfoque. Más allá de que advertimos que sí es necesario hacer foco en determinados momentos del año, esto no significa hacer propuestas que por hacer foco en la ESI queden fuera de foco de la vida del grupo, de lo que estamos trabajando, que sean absolutamente descontextualizadas de la nada, como hoy clase de ESI. Contra eso no, con eso no estamos de acuerdo de hoy clase de ESI. Cada maestro, cada maestra sabrá cómo va pensando el recorrido del año para que en algún momento lo que están trabajando se vaya tocando con los ejes de la ESI, ¿no? Exacto, porque uno de los puntos sobre los que concluimos, digamos, en el encuentro pasado fue que independientemente si lo pensamos como una propuesta específica sobre la que hacer foco, si lo pensamos desde la transversalidad, no lo podemos pensar nunca ajeno y por fuera a una situación problemática que le dé sentido, a algo que es mucho más que un recurso motivacional, ¿no? Sí, es interesante, bueno, los que los escuchan, nosotros hacemos bastante hincapié en la cuestión metodológica didáctica, ¿no? Bueno, yo insisto con buscar en los libros alguna propuesta que sea como entera y que parta de una situación problemática. La vez pasada estuvimos analizando una del libro donde Liliana Maltz recopila una propuesta, una actividad o una propuesta, ahora lo vamos a ver, de una docente que abordaba el tema del Wall-E, el monstruo de la sala que tenía miedo de salir, y vimos como después la docente hace una seguidilla de actividades y Wall-E quedó en el olvido. Wall-E había aparecido al principio y después desaparece en el resto de la propuesta. Y ahí hicimos la diferencia entre una situación problemática como recurso motivacional y una situación problemática que sea orientadora de toda la propuesta. Hoy, este libro, que le saqué a la librería para docentes, 40% de descuento, y apenas abro y leo algo que dice cajitas misteriosas o cajitas de sorpresa, no me acuerdo, maravillosas, no sé cómo se llamaba. Y ahí se me hizo el insight de por qué, por lo menos, bueno, las dos hacemos nuestra crítica a esas cosas que aparecen como extraterrestres de la nada, te queda un plato volador y hoy es día de hablar de ese, ¿no? Entonces vienen las cajitas misteriosas y hablamos un poco de las emociones, o cuando alguien dice que trabaja las emociones, que las incluimos, vamos a ver cómo y cuándo dentro de la ESI, no decimos que es lo mismo, pero es una parte del eje de la afectividad. ¿Por qué nos molesta tanto? Y hoy caía, porque esto lo trabajamos mucho dentro del enfoque de la didáctica lúdica grupal, sobre todo en el libro Propuestas Didácticas Creativas, la diferencia entre una actividad y una propuesta. Y ahí estamos parados, ¿no? La diferencia entre una actividad es, hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo les va?
hoy en primaria ponele que se diga, hoy vamos a trabajar sobre los números, hoy vamos a hacer tal cosa. El pibe lo que toca, toca, la suerte es loca, ¿no? Pero entonces la diferencia está en una propuesta que se abra al codiseño con los pibes de esto que queremos entre todos resolver, investigar, que nos llama la atención y que juntos vamos laburando en el cómo de esa propuesta, y la otra es una actividad, jornada de ESI, traigo la cajita misteriosa, sin pena ni gloria, ya trabajé lo que quiera trabajar, sigamos mañana con el 17 de agosto. Obviamente que las propuestas didácticas están conformadas por una serie de actividades, pero no viene la actividad sola. Específicamente hablando de la ESI, es un eje demasiado grande y complejo y puede ser mirado desde un montón de aristas como para ser trabajado con tanta liviandad. Entonces Moni tiene un abanico de propuestas para hacernos sobre por dónde podemos avanzar hoy en este tercer capítulo. Un abanico que se abre en dos, para plantearlo bien, porque uno de los problemas que es inherente al primer punto de lo que voy a decir, es que muchas veces se dicen cosas, pero no se las plantean bien. Sería lo de la actividad o la propuesta, ¿entendés? Algo suelto y descontextualizado, o como es. Lo que pasó el domingo en las PASO, que en lo personal hace que me interese muchísimo que problematicemos el eje de el derecho a la libre expresión, el derecho a decir lo que sentimos y lo que pensamos, ¿no? Problematizarlo eso. Pero, bárbaro, tenemos el derecho a votar, a hacer todo fantástico, fuimos, votamos y después nos queremos cortar las venas, ¿no? Con lo que pasó. Ese es un punto. Y el otro punto, que también está relacionado con lo que venimos hablando de actividades y propuestas, es que empieces hoy, porque no sé si vamos a terminar, que empecemos a trabajar cómo diseñaste vos esa propuesta tan, vamos a decir una propuesta interesante, porque tiene condimentos que hacen a la configuración didáctica, que es algo que está en vías de extinción. El profesorado se habla mucho de Jorge La Rosa, el profesor artesano, lo seguimos a Brailovsky con el profesor arquitecto y artesano, y cuando vamos a la propuesta, tac, 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 tres cosas: objetivo, contenido, actividad, me voy a la sala, ¿y dónde está la forma? Claro, ¿y dónde está la forma artesanal y arquitectónica que le diste? Entonces, a mí particularmente, que te sigo, Lari, en tu carrera, me interesa que nos compartas eso. Es importante recalcar que todo derecho también conlleva, como os parece, que digo, todo poder conlleva una gran responsabilidad, sino que también tiene una responsabilidad sobre ese derecho. Y hay consecuencias de mis haceres en pos de mi derecho, ¿no? Y esto de poder de generar posicionamientos reflexivos, críticos, y qué hay detrás un poco, ¿no?, del pensamiento de aquel votante, si se puede hacer un pensamiento, digamos, si se puede hacer una traspolación, o lo ponemos en debate, lo abrimos, nos interesa conversarlo porque es un punto que nos está pasando desde la actualidad y que lo vamos a abordar desde el eje de la ESI como esta posibilidad de ejercer nuestros derechos, ¿no? Entonces, Moni tiene algo interesante también para compartirnos esto de la construcción. Te escuchaba vos recién y digo, me vuelve esa sensación, ¿no?, de que cuando empecé a escuchar el boca de urna y cómo iba saliendo y nos dábamos cuenta todos que el chiste de Milei, que muchos pensamos que era una especie de broma, como cuando fue del CEL acá en Rosario, ¿no?, que salvando las diferencias, porque Milei es un licenciado en economía, no es tampoco pero bueno, este licenciado se ha convertido en un personaje y todos lo miran más como personaje, incluso que tiene su atuendo, sus características, ¿no? Y todos pensábamos, bueno, déjalo que se postule, que no va a pasar nada, nadie se le ocurrió, aunque los días previos ya se empezaba a rumorear que había mucha gente que se prendía a esto de Milei, ¿no? Y cuando se sabe que alcanza el 30% de votos,
yo digo, pero me salió solo, ¿no? ¿Quién les enseñó a pensar, ¿no? ¿Quién les enseñó a tomar una decisión respecto a una situación problemática como es un país quebrado, como el tenemos un país en despelote, es una flor de situación problemática, ¿no? Que hay que abordarla. Y estamos viendo que ni los políticos, bueno, básicamente los políticos, pero ni los distintos sectores sociales están pudiendo abordar esta situación del país, por distintas cosas, algunos por decisiones que tienen que tomar, otros por conflictividad social, la violencia y todo el tema de los narcos, o sea, estamos en una crisis total. La corrupción. Pero vos fíjate, Lari, que si lo llevamos a la escala de la educación, empezando por el nivel inicial, es lo mismo que estuvimos planteando al principio. ¿Entendés? Es lo mismo que estuvimos hablando al principio. O sea, la situación que vivimos en el país es una situación problemática real, que se supone que la gente que vota es la gente que puede pensar a quién vota, pensar bien que lo que vota, qué repercusión va a tener en uno mismo y en la sociedad, ¿no? Y todo va para atrás y pienso, digo, bueno, acá algo... Mirá cómo llego a lo que estábamos hablando antes. Nosotros avanzamos con el diseño de propuestas diciendo que desde el enfoque que asumimos, desde la didáctica lúdica grupal, y vamos a ir viendo por qué lúdica y por qué grupal y por qué didáctica, ¿no? Una premisa para el diseño de propuestas, una primera premisa, es el que las propuestas partan o tengan un motorcito que las origina, que es la situación problemática. A continuación de eso, tiene que abrirse a la coparticipación de los niños. ¿Te suena coparticipación? ¿Te das cuenta que estamos en el mismo, no? El hacer juntos, para lo cual hay que saber de la conformación grupal, hay que saber de cómo enseñar a hacer una comunidad de diálogo, y esto tiene que ver con la filosofía. Y hay que enseñar a pensar mejor, dice la filosofía. Estuve leyendo este libro de Margarita Penadez, que voy a hacer un chivo, pero no tiene desperdicio para los que quieran adentrarse en lo que significa enseñar a pensar mejor desde el nivel inicial, y esto va para la primaria también. No, y si querés, Moni, retomar la cita, o te la cito yo para que vos no la tengas que buscar, vale. Esto también de qué es pensar mejor, ¿no? Esto de, vos, dice, pensar mejor no es tener mejores pensamientos que el otro, no es pensar mejor que el otro, sino pensar teniendo en cuenta al otro. Para que ello suceda, necesitamos de una cierta sensibilidad ética que haga del pensar un pensamiento cuidadoso, que esté atento a las necesidades ajenas, y en este terreno de las emociones cobran un papel fundamental reconociendo los sentimientos de los demás y conmoviéndonos ante ellos. Esta categoría del enseñar y aprender a pensar mejor, cri-cri en la escuela, ¿no? Cri-cri en la escuela. Y ahora vas a dar la otra cita que extraje, que es de Bepuig, pero espera un minuto. Hay algo que se me está escapando y dijimos, esto tiene que estar dentro de la construcción metodológica de cualquier propuesta, de todas las propuestas. Si alguien piensa, y volvemos a lo de la actividad y la propuesta, si alguien piensa que para trabajar la ESI desde el eje, el ejercicio de nuestros derechos, derecho a expresar nuestras opiniones y sentimientos. Aparte, Moni, y por hacer una ronda donde cada uno diga lo que quiera. Un niño. No hay nada más egoísta que un niño de 3, 4 años, egoísta, que se entienda la broma, ¿no? Digamos, no hay nada más que le prive más que su necesidad primaria de satisfacer su propia necesidad. Yo me quiero sentar acá, pero acá pero yo me quiero sentar acá.
Y a mí no me importa que estés vos sentado, digamos, en un principio, esa cosa, y me empujó, y bueno, pero era mi lugar, y pero ¿dónde decía que era tu lugar? ¿Vieron? O sea, digo, pongo un ejemplo de lo más sencillo que hay, pero es esto, es decir, es mi derecho, por supuesto que es tu derecho, pero para un poco, porque acá hay otros con los que estamos conviviendo, que también tienen sus derechos, también tienen sus necesidades, y hay un punto donde lo que nosotros tenemos que enseñar en el nivel inicial es decir, ojo que no estás vos, sino que estás vos y un montón de otra gente que también tiene sus necesidades. Bueno, Entonces, pero entonces, en el periodo de iniciación, trabajar la construcción, la conformación de la grupalidad, con el ambiente grupal, habitar el espacio. Entonces, si vos no trabajás todo eso, y te traes de paracaidista, vino la jornada ESI, como lo que hablábamos con Lucas la semana pasada, te viene en octubre, la jornada ESI, decís, bueno, voy a trabajar el derecho a la libre expresión, cada uno va a contar lo que quiere y lo que necesita, y listo, terminó la... No sirve para nada, pero, el tema acá en Didáctica a la Carta es que esa vacancia de darle una forma que construya sentido, y te voy a decir sentido político, sentido que nuestra forma de enseñar incida en la construcción subjetiva de la sociedad. pero Moni, si estamos hablando que la educación ambiental nos tiene que hacer comprender que como sujetos tenemos impacto en la naturaleza y esa naturaleza luego tiene impacto en nosotros como sujetos, cuando hablamos de ESI, estamos hablando de que tenemos que tener en cuenta de que las acciones que yo haga como sujeto tienen impacto en otros sujetos y esos sujetos luego me van a devolver su propio impacto. Digamos, se trata de aprender a convivir con el otro y entender que lo que yo haga o deje de hacer tiene que ser siempre contemplando a ese otro o a esa otra que también está y que puede tener las mismas necesidades que uno o no, puede tener los mismos pensamientos que uno o no, pero no tengo que dejar de contemplarlo o contemplarlo, ¿no? Pero eso se enseña y se aprende. Y se aprende... Entonces, ahí está Gilda, derecho de uno termina donde empieza el derecho del otro. Por un lado es así, el derecho de uno termina donde empieza el derecho del otro, pero tal vez podríamos pensarlo, Gilda, que empezar a pensar que cuando trabajamos desde la grupalidad, sea con el campo de conocimiento que sea, o el eje transversal que sea, o no transversal, o prioritario, hay algo que nos pasó este domingo, que es que esos 7 millones de argentinos que se divirtieron de alguna manera, porque la mayoría dijo, lo voy a votar Milei, que se vaya todo al demonio, por no decir otras palabras, ¿no? Se divirtieron. O incluso hubo gente, como vos dijiste, hubo gente de una escuela muy crítica de Rosario, estos adolescentes que empiezan a votar, que se divirtieron viendo cómo ganaba Milei, ¿no? O sea, te cagaste en lo que esto significa para el país, no en las elecciones y si gana Milei. Primero, vamos a hablar de los docentes. Ya con el aumento que tuvieron hoy y las cosas, nuestras paritarias que ganamos del 25% de aumento, ya otra vez se van a la miércoles, ¿no? Ya no habría ESI si estuviese gobernando Milei. Y me río para no llorar. No hay Ministerio de Educación, no hay ESI, digo, no. Yo lo que traía es, de la mano de la didáctica, que cuando estamos diseñando propuestas que tengan, ahora le agregamos impacto político. ¿Qué quiere decir impacto político? Que vaya, no sé si transformando, que vaya conformando una subjetividad crítica, empezando por el grupito de infancias con las que trabajamos, ¿no? Tiene que haber una situación problemática y tiene que haber un espacio de diálogo donde no es
tan importante el tema, aunque es importante, pero más importante es enseñar a pensar mejor. Este libro, Preguntas y Conversaciones Filosóficas en el Jardín, que sirve también para primaria, es por una... Margarita enseña a pensar mejor y habla y cuenta en el libro una cita de Eve Puig. ¿Qué dice la cita? Dice, para potenciar esta capacidad de pensar mejor, desde el programa de filosofía para niños, se sostiene la necesidad de trabajar con determinadas habilidades del pensamiento vinculadas a las dimensiones crítica, creativa y ética, pensamiento multidimensional, a partir del trabajo con preguntas filosóficas. Hasta ahí, hasta ahí. Las situaciones problemáticas dice, dale. Bueno, decilo, Sí. dale, termina. Es una oración más. Dice que para favorecer la construcción de pensamientos originales en los niños y niñas, es necesario una cierta provocación cognitiva y emocional que origine una nueva forma de pensar. Bueno, claro, y ahí está, esa nueva forma de pensar y lo original lo trabajan no tanto por lo creativo en el sentido de distinto a todo, lo mío es lo más interesante, sino una construcción de pensamiento propia. Porque lo que ha pasado el domingo, ¿entendés? Tiene que ver con que hay un enajenamiento del pensamiento. Ya lo que pienso es lo que piensa la banda, es lo que piensan los resentidos. Yo pienso lo mismo que tal vez piensa alguien que votó a Milei. Estoy harta de toda esta manga de políticos, pero harta. Sin embargo, y me costó, pero sabía que lo tenía que hacer por esta cuestión de no puedo quedarme de brazos cruzados, fui a emitir mi voto, ¿no? Y como dice mi mamá, bueno, votemos al menos peor, digamos. O en algunas cosas impugné el voto porque mostré mi rechazo también. Quiero que diga voto impugnado en alguna cosa, porque igual todo el panorama no me cerraba nada, ¿no? Pero, digo, no te voy a ir a votar a un tipo que te está diciendo que te va a destruir el país. Lo va a destruir. Y no saben qué significa, qué significa dolarizar el país. Se creen que vamos a cobrar millones de dólares porque dolaricen el país, ¿no? O que si no hay Ministerio de Educación, no sé quién se va a encargar de organizarlo. Yo no estoy a favor de cómo está siendo organizado, porque una de las principales críticas es que algo pasa, que la escuela en el cotidiano, bueno, algo pasa la vida, pasa la violencia, pasa la pobreza, pasa las enfermedades, pasa un montón de cosas en la escuela, pero no se está llegando, o sea, pasa más un espacio lúdico que una conversación filosófica, ¿se entiende? Pasa más una multitarea donde cada cual atiende su juego que una propuesta que tenga que ver con desarrollar habilidades cognitivas. Entonces, es lo que nos pasa como con las nuevas generaciones, esto de que alguien me dé el pensamiento prefabricado, entonces eso implica que yo no tenga que pensar, entonces como yo no tengo que pensar, directamente pienso igual que, o me quedo hablando de cosas que tienen que ver con banalidades o cosas que son muy, digamos, del plano de lo superficial, en cuanto a construcción subjetiva hablo, y no pongo en juego otras emociones que me configuran a mí desde el punto de vista de sujeto crítico, de sujeto creativo, de sujeto ético, ¿no? Bueno, me quedo en esta conversación liviana, en esta cosa propagandística, en el TikTok, en la cosa que opera como de en 30 segundos te cuento y te digo, y no hay una charla, un espacio como este que se pueda debatir con profundidad, un lugar donde uno pueda decir... Me pregunto en cuántas instituciones se debatió antes de las PASO, en los equipos docentes, con los pibes, con la familia. ¿Acaso no tenemos educación ciudadana en nuestras currículas? ¿No? Participación
social. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos propuestas para ESI, para educación ambiental, y no hacemos propuestas de participación política, de qué significa votar, a quién va a votar, qué dudas tenemos, cómo las podemos averiguar, ¿no? Bueno, y eso sería una, a ver, dice Caro, muy triste, no se habla de educación, de cultura, mirá si se va a hablar de reflexionar. No, se reí. Bueno, pero estamos mal, muy mal. El mecanismo de la risa es como ya en pos de, digamos, de decir, es desolador, ¿no? Y hay un punto como de angustia en todo esto, y por eso intentamos desde este lugar tratar de generar un espacio de reflexión y de crítica, porque en algún punto es la herramienta que nos queda para seguir construyendo, porque si no, realmente el panorama es muy desalentador. Y aún hay muchos niños en nuestras escuelas y lo seguirá viendo, entonces me parece que esa es nuestra deuda, ¿no? Y ese es nuestro punto de motivación, de estímulo, nuestra situación problemática. El conversatorio, nosotros generamos un conversatorio que está anunciado en la historia de este Instagram, ¿no? Y está anunciado en el feed. El conversatorio es justamente para generar y apropiarnos de espacios de diálogo. Conversar, por el hecho de conversar. No tiene que haber una exposición de un súper profesional. Somos todos profesionales, conversamos. ¿Qué nos pasa con el diseño de propuestas de ESI, con el desarrollo? Bueno, una de las cosas que nos decía Lucas la otra vez, es que, bueno, en la institución donde él trabaja, maestro jardinero y en el profesorado, todo lo de la ESI después del segundo cuatrimestre, como si la identidad, aparte mirá si no se pudiera trabajar la identidad grupal. Oh, y acá pasa lo mismo, no hay identidad del país, porque si tenés que hablar de una identidad del país, es como que no es que se puede o no se puede, porque no hay manera de disociar, o sea, no hay manera de contemplarlo, por lo menos desde nuestro enfoque, una cosa disociada de la otra. Es decir, no se puede avanzar con un grupo sobre ningún contenido, ni ningún recorte, ni ningún trayecto, ni nada, si no hay primero una construcción de grupalidad, lo que implica reconocerse como grupo, poder escuchar al otro, poder tener determinados ciertos roles y ciertas funciones, haber encontrado una identidad que nos aloje como tal, poder permanecer en el jardín sin angustia, sin necesidad de quererme a mi casa, y todo eso a sabiendas de que nunca se termina de construir, ¿no? Porque ese es otro trabajo que después hacemos desde nuestro enfoque, entender que eso es una conformación y reconformación constante, porque todo movimiento, así como afecta a nuestras subjetividades, también afecta a nuestra subjetividad grupal, ¿no? Porque ya después nos entendemos como un propio, como con una propia personalidad grupal, bueno, pero que nos aloja a todos. Vos decís, no hay forma de, sí hay forma, y te lo está mostrando mucha gente que trabaja realizando actividades. El tema es qué hacemos o cómo, porque vos fíjate, yo siempre decía, ¿no? Y ya me pasaba esto desde que estudiaba en la facultad y los profesores le criticaban a gente que tenía un posicionamiento muy lineal, muy verticalista, o poco crítico, ¿no? Y le decían, pero no podés pensar así. Y yo pensaba, con mis 20 y pico de años, decía, sí, evidentemente puede pensar así, porque está pensando así y lo está diciendo así, ¿no? Pero lo que yo me preguntaba era, ¿por qué, como Caro ahí, que sabemos, es de nuestro equipo y sabemos lo que le pasa en la escuela, por qué queremos que el otro nos escuche en lo que tenemos que decir y dialogue con nosotros? Y ahora me cierra, hoy es un día de iluminación, Lari. Sí, ahora me cierra. ¿Por qué? Porque estamos pensando, contemplando al otro. No estamos haciendo cada maestro con su librito en su aulita, y en su aulita. La escuela es una escuela, y la educación argentina es la educación argentina. Y nosotros queremos que el otro nos escuche, porque queremos escuchar, mirá lo que te voy a decir, los argumentos del otro. Ay, sí, absolutamente, absolutamente, porque entendemos al otro y su contexto.
Y entender al otro y su contexto hace que uno pueda entender que uno actúa a partir de su contexto y de su construcción subjetiva. Cuando uno entiende desde dónde actúa el otro, puede dejar de entender todo como algo que me están haciendo a mí, o este grupo se porta mal, sino que lo que están diciendo, lo que están haciendo es otra cosa. Y no sos vos el centro del mundo, sino que están haciendo a partir de su contexto y de su construcción subjetiva. Y cuando uno logra ver... Y también lo están haciendo aquellas y aquellos docentes que no pueden pensar más en las actividades una tras otra, ya di tal contenido, no sabemos si el otro aprendió, pero ya di, ¿no? También hay que entenderlos que son productos de este mismo país, pero por algún lado hay que empezar a transformar. Por eso, didáctica a la carta, se vino a Instagram para que la gente... Sino, Moni, que hay responsabilidades, y ahí vuelvo al tema primero. Entonces, vos podés tener todo el derecho del mundo a decir lo que vos quieras, porque sos una persona libre, bla, 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 pero tenés una responsabilidad, dependiendo también el rol y la función que vos cumplas en esta sociedad, la cual, como sociedad, debemos exigirte. Entonces, ojo con esto de yo soy libre, yo puedo pensar lo que quiera, sí, perfecto, pero también hay una responsabilidad según el lugar que uno ocupa en la sociedad, ¿no? Y si uno hay una responsabilidad por sobre eso. Y no puede ser... La palabra responsabilidad es responder por lo que uno dice o hace. Entonces, si vos decís, me cago en planificar mejor, diseñar propuestas, que va con construcción metodológica, que bla, bla, bla. Si me cago en eso, y ese es tu argumento, algo tiene que pasar para que esa persona no tiene que estar al frente de un grupo. Porque si no, estamos avalando que cualquiera puede ir, bueno, de hecho lo hacen, igual que el maestro, ¿no? O la maestra. Cualquiera puede ir y votar cualquier cosa, bueno, de hecho lo tenemos y está pasando. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos antes para que eso no pase? ¿Qué hacemos ahora en estos 2, 3 meses que tenemos para hablar con estos 7 millones de argentinos y decir, loco, bueno, nuestro compromiso está acá. Yo digo, maestros y maestras, prestemos atención a la construcción metodológica, o sacarle la palabra a la forma que le damos al diseño de la propuesta. No estoy hablando la forma que le damos a la planificación, al diseño de la propuesta, para que tenga condimentos que muestren que querés que el otro aprenda a pensar mejor, etcétera. Y contanos cómo le diste forma a tu propuesta que abordaste sobre los miedos en el marco del eje de la afectividad de la ESI. Bueno, muy bien. En principio les quiero contar que es un eje, el tema de los miedos, una temática, un recorte, digamos, un punto sobre el cual me paré no solamente en mi práctica docente, sino cuando estuve en la residencia como estudiante, ¿no? Cuando uno habla con su coformadora y empieza a charlar un poco de, bueno, sobre qué te parece que pueda trabajar y qué sé yo, ella me hacía referencia mucho a que esta sala de 4 años manifestaba muchos miedos y la palabra miedo andaba dando vueltas y bueno, ahí fue la primera vez que lo trabajé. Pero en este caso, sobre lo que vamos a conversar hoy, tiene que ver con que luego después, en mi actividad docente, en una sala de 4 también, y después, bueno, hablando también con la psicóloga de la escuela, pude también desentrañar un poco de todo esto, lo que viene del lado del miedo, ¿no? De un niño de 4 años que está empezando a entender y a separarse de esta construcción de mamá, papá, niño, mamá, niño, digamos, o la construcción familiar que tenga, digamos, como núcleo central, y empezar a entender que hay un otro o una otra que también forma parte de esta sociedad con la que tengo que empezar a convivir. Y eso, salir de ese primer seno, digamos, familiar, o ese núcleo familiar, implica miedo, porque lógicamente que hay una incertidumbre sobre eso. Entonces, charlando un poco sobre de dónde viene, ¿no? Y generando también argumentos y contenido teórico como para empezar a abordar la temática,
di con una propuesta que me pareció interesante, que fue un trayecto. Un trayecto que se llamó Uka Uka Cha Cha Cha, digamos, ese es el nombre. La voy a nombre buscar a ver si la encuentro mientras la música. La voy a buscar. la canción. El nombre de fantasía, Uka Uka Cha Cha Cha, donde se les propone, le propuse a los niños llamar a una patrulla que trabaja sobre los miedos, que yo la conozco, que trabaja sobre los miedos, la cual nos trae un maletín con unas cajas que nos proponen ciertos desafíos como para poner en juego nuestros miedos. Y acá quiero decirles algo, que cuando lo trabajé en la residencia, era la patrulla antimiedo, y lo que nos iba a hacer la patrulla antimiedo era sacarnos los miedos. Pero resulta que yo en la residencia no la tuve como profesora Mónica, la tuve en tercero, y la tuve en segundo y la tuve en tercero, no la tuve en cuarto. Entonces cuando yo, muy canchera en el pasillo, le comento esto, Mónica me dice, ¿y a vos te parece que se le van a ir los miedos por jugar a ese jueguito, a esa cosita? Aparte me hizo un comentario así, muy demonio. No me acordaba de eso. Me hizo así, y yo ahí es cuando empecé a hacer ruido, ¿no?, sobre esto, y también hago un paralelismo sobre esto de Liliana Maltz, educación emocional, ESI, y digo, no, claro, o sea, no necesariamente se nos van a ir los miedos porque yo traiga el paletín con unas propuestas, pero lo que sí va a suceder es que vamos a poder poner en juego estos miedos, le vamos a poder poner palabras a estos miedos, voy a poder empezar a ver que hay un otro y una otra que por ahí siente lo mismo que yo, y que está atravesando por un mismo momento, y eso, indefectiblemente, va a hacer que yo pueda abrirme y pueda atravesar esto que me está pasando de otra manera, por lo menos acompañado, que no es poca cosa, ¿no? Entonces, sacarlos afuera, dice Gilda, claro, exactamente, y sacarlo afuera ya implica un movimiento, y cuando saco afuera algo y cuando lo puedo ver, eso hace que todo se vea con mayor claridad. Entonces, bueno, por supuesto que tenía en cuenta de que eran niños de 4 años y que yo no le podía venir a decir esto de, hola chicos, bueno, me enteré que ustedes están trabajando sobre los miedos, hablemos de los miedos, no. Y es ahí donde uno tiene que encontrar la estrategia y un poco pensándolo en esto del pensamiento que propone Margarita también, digamos, esto que haga, que provoque, ¿no? Entonces, para volver a sacar el tema y ponernos en juego, traje un cuento que habla sobre los miedos y sobre unos niños que se mudan a una casa nueva y encuentran ciertas sombras que les generan temor, terror, y luego al otro día empiezan a desarmar estas sombras y se empiezan a dar cuenta de que eran elementos de la casa nueva que no conocían y que obviamente los asustaban. ¿No? Y entonces... a partir de este cuento, tiré, como dice Moni, uno tira la piedrita al agua y ahí empieza blu, 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 y tiene que esperar a que esas ondas empiecen, ¿no?, a llegar hasta los otros y las otras. Y ahí es cuando empezamos a conversar sobre el tema de los miedos, ¿no? Y por ahí si lo pensamos hoy, desde esta perspectiva, y esto que también nos permite ampliar Margarita, digo... por ahí podría haber pensado preguntas más filosóficas, ¿no? Y también hay un miedo siempre como docente de hasta dónde abrir, cómo retomo, qué hago cuando no sé qué responden, y digo, y ahí hay cuestiones que nos atraviesan a nosotros y a nuestros propios miedos, ¿no? Pero bueno, abrimos un poco todo esto y a partir de esta charla les conté. Y ahí viene el condimento fantástico, ¿no? Y atender a la edad y a lo que a ellos les motiva y poder entender desde dónde viene ese interés. Les conté que yo conocí una patrulla que se llamaba la Patrulla de los Miedos y que tenían un maletín que lo dejaban en las escuelas donde necesitaban trabajar y conversar acerca de los miedos, que nos iba a invitar a hacer distintas cosas y ver cómo nos poníamos en juego respecto a esta temática. Entonces, llamé con mi celular, porque hoy en día nos manejábamos con celu ya, llamé al jefe de esta patrulla, que es Diego, mi pareja, que bueno, se bancó todas y ya sabe que cuando lo llamo en horario escolar tiene que embarcarse a algún personaje. Este año le tocó ser Juan Cielo, después le cuento ese capítulo. Pero bueno, él era el jefe de la patrulla, ¿no? Entonces nos dice, sí, enseguida les mando, va a estar llegando en estos días, bla, bla, bla. Y ahí es cuando llega este maletín con estas cajas juego,
que después se los voy a mostrar en fotos porque tengo un montón de fotos sobre este recorrido, sobre este trayecto, que la vamos a compartir en el conversatorio, como para que ustedes lo puedan ver y sea aún más estimulante que el relato mío solamente. Y ahí es cuando empezamos a atravesar estas propuestas que venían en el maletín dentro de cada caja. Bueno, donde uno en principio nos decía que había que poder poner en palabras este miedo, dibujarlo e introducirlo en una especie de buzón o de maletín, y que la patrulla antimiedo los recibía, y en base a eso nos mandaban la segunda misión. La segunda misión tenía que ver con construir un amuleto ahuyentador de miedos, que era un tubito con unas cosas que había que meterlos repitiendo unas palabras que ellos nos proponían, digamos, todo el condimento fantástico. Y luego también nos invitaban a aprender una canción con una serie de movimientos. ¿Para qué? Para que cuando este miedo aparezca, o cuando este miedo nos invada, tener siempre a mano este amuleto, como para que a partir de este ritual de movernos y de bailar, este miedo pudiera disiparse en este primer momento, ¿no? Cuando me frena, cuando me inmoviliza. Levanta la mano, Moni. Estaba escuchando y uno lo hace casi, porque no lo hace naturalmente, pero yo te escuchaba y todo ese diseño de las distintas subpropuestas al interior de este trayecto tienen que ver con lo ancestral del ser humano. Sacar afuera el miedo en un ritual, hacer un amuleto, danzarle a los miedos, ¿te das cuenta? Es lo mismo que me dijo la psicóloga de la escuela. Cuando le conté lo que era, me dijo que, o sea, de algún modo se trata de eso. Cuando hay una emoción a la que uno no puede categorizar o ponerla en palabras, uno puede decir, ante el miedo tal cosa, y no, porque o sea, no tengo una respuesta unívoca ante semejante estímulo, y además cada uno lo recepciona como puede y a partir de donde le salga. Entonces esto de recurrir a esta técnica que me conecta con la música, con el movimiento y con digamos, con esto de referir a algo, es como cuando uno tiene una pesadilla y necesita salir, digamos, necesita volver en sí, para luego después, bueno, contar lo que me pasó, que soñé. Pero digamos, en ese primer momento necesito conectarme con algo que me saque de esa primera sensación, ¿no? Y eso preguntaba Nico, que dice, si tenemos, bueno, entre todo lo que dice, y uno lo puede ir a buscar, vayan a buscarlo en los comentarios, pero me queda picando la pregunta si tenemos derecho o no tenemos derecho a tener miedo. De última, si tenemos miedo, cada uno tiene derecho a tener miedo. Es básicamente el posicionamiento, es una conversación, ¿no? Esto no es un punto de vista fijo. Pienso, del mismo modo que digo, no podemos dejar de enseñarle a las infancias que cuando expresan algo tienen que ver, es que te voy a enseñar para que ayudes a verlo, pues son chiquitos, partimos, hace que no saben, ese tienen que ver, no saben cómo tienen que ver, ahí estamos nosotros, ¿no? Que la resonancia que tienen los demás. Por otro lado, en otro orden, con los miedos pasa lo mismo. Claro que cada uno tiene derecho a tener miedo, pero también tiene derecho a tener educación emocional y que los miedos que nos construimos de infancia no sean los que nos caguen la vida de adultos, ¿no? Porque mucha gente que no ha podido, no ha tenido la suerte de recibir a alguien o de encontrarse en la vida con alguna forma, alguna terapia, algún camino que lo vincule a entender los miedos, a ponerle palabras, a trabajarlo y demás. Son gente que después se les caga la vida. Se les caga la vida, no te voy a decir que no nos morimos de miedo, pero tomamos malas decisiones porque estamos con miedo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, que también es lo más grave aún, ¿no? Eso, la falta de registro, o sea, poder decirle al otro, podés tener miedo, porque hay sentimientos, me parece que lo que Nico va es esto de que pareciese que hay algunos sentires que uno no los puede poner, bueno, no vas a tener, ¿cómo vas a tener miedo? No tengas miedo.
No, ¿cómo, muchachos? O sea, digamos, esto sí, o sea, miedo se tiene y se necesita el miedo, porque el miedo activa un montón de otras cuestiones, pero digo, si yo desde el discurso estoy diciendo como no hay que tener miedo, no hay que, no, o sea, si lo negamos, estamos en un plano anterior, digamos, es ni siquiera poderlo ver. Entonces, encontrarse con estos espacios donde uno... A mí me hay, gustó mucho pero a mí me sirve muchísimo escucharte, porque cada vez cobra más sentido. El trayecto, a diferencia de la secuencia didáctica, que la secuencia didáctica complejiza el contenido y el trayecto a través de sus distintas propuestas complejiza y problematiza y da herramientas enseña a abordar la situación problemática original. Ahí no se te cae el Wall-E en la mitad de la vida. Pensamos lo mismo. Claro, todo el tiempo estamos remitiendo a la situación que nos dio origen. Que vos le empezás con un cuento, con un relato, porque el cuento, esto para Nico, una cosa es, en mi narrativa, en mi historia, traigo la historia de otro para que esa historia de otro me sirva de espejo y nos podamos proyectar. Pero lo importante, o sea, hecho este cuento, que el cuento sí opera como recurso, la situación problemática está en ese diálogo que armás después. No, y previo a haber observado este grupo e interpretado que necesitan poner en palabras los miedos, porque no es para cualquier grupo, ni para cualquier edad, ni para cualquier momento, ni para cualquier... Digamos, no es para cualquier edad, ni momento, pero sí sabemos los maestros y las maestras jardineras que a la edad de los 4 años, por todo lo que vos dijiste antes, hay una característica generalizada de la edad que tiene que ver con los miedos, ¿no? Entonces, esa es la situación problemática concreta, pero me la tengo que llevar al plano ficcional. Y el plano ficcional lo trajiste desde el cuento hacia uno mismo, o sea, esto es configuración didáctica metodológica, encontrar la trama argumental lúdica con lo que está pasando concretamente, con las formas de enseñar, con poner en juego contenidos que sirvan al abordaje de la problemática, porque aprenden la canción, no porque sos la profe de música, que bien podrías haberlo hecho con el profe o la profe de música de la escuela, pero están aprendiendo la canción, porque es parte del abordaje. Cuando quiero abordar mis miedos, los contextualizo, los juego, los pongo en movimiento, los bailo, los canto. Pensemos en la esclavitud y los cantos de la esclavitud, si no le sirvió la música, ¿no? Para expresarse. Te la recuerdo la canción, Lari, a ver si te la acordás. A ver si se escucha, mientras alguien va pensando si quiere entrar. Cuenta la historia de la canción, porque la historia de la canción dice que había un montón de niños que tenían muchísimo miedo y que aparecían brujas, monstruos, o sea, todos personajes fantásticos que le dan miedo, y un día lo que decidieron fueron ellos esconderse, esperaron a los monstruos, a los brujos, y ellos los fueron a asustar con este baile que se llama Uka Uka Cha Cha Cha, que es de la banda Los Tutú, que ya con los que hemos trabajado muchísimas veces, desde la red, desde el canto colectivo y desde todos los talleres y lo seguimos haciendo. Ahí va. ¿No? Cha cha. Cha cha cha.
uca, cha, cha, cha. Uca, uca, cha, cha, cha. Bueno, para que me acordé que después nos corta el YouTube, nos corta por difundir música, nos cortan el YouTube. Podemos poner un poquito. No sé cuántos segundos. Pero bueno. Lo dejamos después en YouTube, lo ponemos en la descripción la música. Pero también elegís la música por la temática, por lo que te resuena y cuando te vi hacer los movimientos, porque también son movimientos posibles para jugar con los niños. Obvio, y si no hubieran sido, hubiera generado los movimientos para que se hagan. Lo mismo que hacerlo para adelante o hacerlo para con el otro, es contemplar también que lo puedo hacer con un otro. Además, este instrumento que hacemos tiene adentro unas lentejitas que hacen ruido, entonces, y unas lanas que hacen como una especie de movimiento, entonces también está pensado para eso. Y entonces después empezamos a pensar con ellos a dónde tiene que estar este amuleto, y bueno, dependía de dónde se le aparecía a cada uno los miedos. Algunos decían en la mesita de luz, otros debajo de la almohada, otros al lado de la luz, digamos, porque les daba miedo la oscuridad, y así cada uno iba estableciendo esa relación, ¿no? Pensaba, si uno no estuviera atado, que no es tu caso, pero hay veces nos ata la cotidianidad escolar de que hacemos estas 4 propuestas. Esto también va para Nico, con quien estuve conversando hoy todo el día, o desde ayer venimos con el tema de las narrativas lúdicas, y yo le contaba que Mariana Maggio, ayúdame con Maggio y Maggio, que se me hace un agio, tiene un texto que escribió en pandemia que se llama La clase fuera de serie. Escucha bien lo que te voy a decir y la dejamos picando para el conversatorio, esto. Toma nota, Nico. Mariana Maggio tiene el texto que lo encuentran en internet gratuito, La clase fuera de serie, que trabaja con las nuevas narrativas que aparecen en estos últimos años a partir de las series, donde una historia, la historia no es lineal, sino que una historia te va llevando a otra historia, después volvés a esta historia, venís a esta historia y vas hacia el final y se adelanta el tiempo. Y entonces decíamos con Nico, esta narrativa compleja, porque relaciona no linealmente, sino a modo de rizoma, ¿no? A modo de nodos que se van conectando. Entonces, cuando vos estabas hablando de la propuesta del amuleto, ¿sí? Yo ahí pisaría stop, y abriría el trayecto al laburo de un tiempo X, viendo cómo las distintas culturas construyeron amuletos y para qué les servían y cómo era, todo con la finalidad de decidir nosotros qué amuleto cada uno va a construir su amuleto, pero entonces ahí el trayecto, fíjate, a lo cuadrado de la enseñanza, te mata, porque vos decís, son 5 propuestas, sí, pero esta se abre a una semana de trabajo que después retomamos. Y la pregunta que me hacían muchas veces las estudiantes es, ¿y cómo se planifica? ¿Cómo se escribe? Y ponerle un hipervínculo y que te lleve a otro documento en el radio. O sea, no es muy difícil. Pero ¿cómo la presento? ¿Cómo la imprimo? ¿Dónde pongo esas otras cosas? Esto y si uno ese trayecto de los miedos podría durar todo el año, como el proyecto de las aves de Claudia, y así sucesivamente, digamos, porque esos hipervínculos que vos proponés se pueden abrir, y es a partir de esos hipervínculos en el que uno puede abordar con sentido cualquier contenido que quiera abordar. No, vos fíjate que ahí estás trabajando la interculturalidad, podés abrirte a las familias, cómo en las familias les dicen qué hacer con los miedos, porque qué sé yo, hay uno que duerme con la luz prendida, otro que los acompañan, ¿no? Pero lo que me interesa, aparte de que me interesa todo, ¿no? Quiero dejar esto cortito. En esta conversación que tuvimos con Nico, él decía que había compañeras del profesorado
que pensaban que lo que está puesto en el diseño curricular, que hay 3 formas de enseñanza, la secuencia, la unidad didáctica y el proyecto, ¿no? Y todas esas cosas, o que sale otro diseño curricular a decir que la forma en que trabaja el nivel inicial es la multitarea. Bueno, esas son todas cosas que dice gente que le ha tocado estar en un lugar de poder o de autoridad pedagógica, que lo sella y dice se trabaja así, pero no nos podemos creer esta historia. La didáctica es una construcción histórica y se va transformando en espacios de resistencia, como por ejemplo este. Ahí dice, teoriza la educación ambiental, seguro alguno tiene talismán para la cosecha, totalmente, Sí. totalmente, Sí. totalmente. Pero claro, estas formas complejas no entran en las casillas escolarizadas. Lo que también es trascendental entender de que este vínculo, o sea, así como decimos que hay un montón de hipervínculos, esto último a lo que hacen referencia, llámese los miedos, llámese las aves, llámese lo que, digamos, lo que uno elija, digamos, para este transitar anual, tiene que ser algo que me motive a mí como docente, ¿no? Digo, porque si no, no hay manera de sostener esta apertura de hipervínculo y vamos a investigar cuáles fueron los talismanes a lo largo de la historia. Si a mí no me mueve y no me interesa y no me convoca esa temática, ese eje sobre el cual yo estoy abriendo esta infinidad de hipervínculos, todo va a resultar forzado, todo va a caer sobre a veces puede ser, a veces, Lari, puede ser que por ahí no te convoque la temática en sí, pero te convoque la aventura en la que la sometes. Mi mejor proyecto para mí, en el sentido de más interesante, porque mejor tampoco es una categoría pedagógica, para el análisis, el proyecto más interesante que tuve, que fue el de En busca de un planeta habitable, digo por lo rico, por toda la potencialidad que dio, y sobre todo por esto que voy a decir, a mí el espacio no me interesaba en absoluto, pero nada me interesaba el espacio, estudié el sistema solar, no era algo que tenía que ver conmigo para nada, pero los pibes querían, ellos querían ser piratas del espacio, ¿no? Porque habían tenido una experiencia muy linda en la sala de 4, donde habían sido los piratas del barrio del Jardín, que de piratas nunca tuvieron nada, pero piratas era el nombre que portaban desde la sala de 3, y sin embargo, ese proyecto con los chicos cambió mi vida. A partir de ahí, me convertí en una fanática del espacio. Yo soy fanática del espacio, de los agujeros negros, de cómo el universo se va ensanchando. Obviamente eso me llevó a la astrología, me llevó a todo ese mundo, y bueno, de hecho, decidí mi futuro en base a la astrología maya. No voy a comunicar nada, lo voy a comunicar más adelante, pero puse fecha para el día de mi cumpleaños maya, porque creo en todo eso. Y todo empezó investigando sobre el espacio. Entonces puede pasar cualquier cosa, si desde algún lugar tenés que resonar, obviamente. Y por eso también nosotros siempre decimos, o sea, abrimos a que podamos construir con otros y podamos pensar y pensarnos, porque justamente, volviendo al eje de lo primero que dijimos, no hay manera de generar, avanzar en nuestro pensar, y lo digo avanzar en términos de poder, no ir en una cuestión evolutiva, sino mejorando, en pensar, desarrollando, que no sea con otro y con otra, ¿no? Entonces, y en estos espacios contraculturales. Exacto. Bueno, 2 informaciones. El sábado en Villa Constitución vamos a estar trabajando sobre estos proyectos lúdicos grupales. El de UCA Chacabuca, el trayecto, se transforma en un proyecto lúdico grupal, no de un año, podría haber sido, pero en el caso tuyo fue de un tiempo acotado. El proyecto de En busca de un nuevo planeta habitable fue un proyecto lúdico de todo el año. Proyecto lúdico grupal
categoría que vamos a estar trabajando el sábado en Villa Constitución, Y en el Jardín 151. Y después marchamos hacia el conversatorio. Sería bueno que ya que nos dejaron pagando las personas que están acá, que no se atrevieron a entrar a la conversación, vaya a saber por qué. Algunos entran más tarde y tampoco saben en qué estamos, ¿no? Bueno, pero todos pueden ir a buscar la historia, el flyer, la historia del conversatorio, está el link para inscribirse. Vamos a conversar en el conversatorio todos juntos el día 29, el martes 29. Vía Zoom. Vía Zoom. No por Instagram. Va a ser por YouTube. Y el martes que viene, Larisa no está porque se va a su curso de ESI. Y vamos a tener a la gente de Al Rondó, que va a hacer música, ESI y literatura. Vamos a tener una charlita antes del taller. Larisa y gente linda, ha sido un placer. Les dejo un poquito más de canción. Era una noche negra y sin luna, fantasmas, brujas, monstruos llegaban a las cunas, chillaban, se reían, la baba les caía lentamente, lentamente. Empiecen a temblar porque el grito más temido va a sonar. Uca, uca, cha, cha, cha.